Nunca me gustaron las capillas pequeñas, esas donde el techo parece bajar con el peso de los rezos ajenos y las flores sudan su perfume como si también estuvieran cansadas. Era 2016 y velábamos a mi tía Aurelia en una funeraria de barrio, de esas con muro color crema, lámparas de luz fría y una vitrina con urnas que parecían dulceros. Lloviznaba desde la tarde y el aire entraba espeso por la puerta entreabierta, arrastrando olor a tierra mojada que no alcanzaba a tapar el del café recalentado ni el químico dulce que a veces suelta un cuerpo preparado. Aurelia estaba en un ataúd de cedro con ventanilla. Tenía el gesto reposado, las manos cruzadas con un rosario de cuentas plásticas y una blusa que jamás usó en vida. El maquillista había hecho bien su oficio, parecía dormida. Mi madre acomodó otra corona de crisantemos en la pared y me pidió quedarme el turno de la madrugada. Dije que sí sin pensarlo, porque en los velorios de mi familia siempre hay alguien que se queda, alguien que mantiene la luz encendida por si el muerto necesita encontrar el camino. La capilla tenía 2 ventiladores que giraban con pereza, un dispensador de agua que gorgoteaba cada tanto y, al fondo, la puerta que daba al pasillo de los refrigeradores. Esa madrugada quedamos solo 5, mis padres dormidos en las sillas, mi primo Orlando roncando de lado, la vecina que rezaba en silencio con los ojos cerrados, y yo. Las velas frente al ataúd escupían pequeñas columnas de humo y hacían que los marcos de las fotos en la pared se tiznaran. Afuera, alguien pasó con pasos húmedos, quizás un empleado, quizás nadie. Me acerqué al vidrio y vi un velo diminuto de condensación en una esquina, como la huella del aliento de un niño. Pensé que sería mi imaginación. Puse la mano sobre la madera. Estaba tibia, no caliente, solo tibia, como un mueble que llevó todo el día bajo un foco. El reloj de la pared dio las 2:30 y entonces el ventilador más viejo se detuvo con un quejido. El aire se volvió denso. La vecina dejó de mover los labios. En el pasillo, la luz parpadeó. Lo escuchamos todos. No fue un crujido de madera, ni un escape de aire de los arreglos, ni un suspiro de cansancio de los vivos. Fue un soplo largo que salió del ataúd con la suavidad de una puerta que se abre a oscuras, una ráfaga tenue y húmeda que empañó el vidrio por dentro hasta borrarle la cara a Aurelia como si una nube caminara por su máscara. Mi madre se incorporó de golpe con la mano en el pecho. Orlando se enderezó a medias y la vecina apretó su rosario hasta clavarse las cuentas. Nadie hizo ruido. Nadie se atrevió a tocar la tapa. Fue como si el acto mismo de respirar se hubiera vuelto indebido. En el arreglo de crisantemos que acabábamos de colgar, el borde de varios pétalos se secó al instante, arrugándose hacia adentro. El dispensador de agua burbujeó otra vez, lento, como tragando saliva. Recordé, sin querer, algo que me había dicho el embalsamador cuando entregaron el cuerpo. La aspiración se hizo bien, no habrá gases, no habrá sorpresas. Lo dijo con voz segura, como quien cierra una cuenta. Lo creí. Pero ahí estaba el vaho pegado al vidrio por dentro, persiguiendo formas caprichosas, dejando surcos que parecían letras que no alcanzaban a formarse. No sabría decir cuánto duró. Pudo ser 1 minuto o 3. El tiempo, en ese cuarto, se estiró como una liga vieja. La luz del pasillo se apagó y encendió y luego se estabilizó. El ventilador perezoso reanudó su giro con un empujón de corriente y las velas se inclinaban apenas, como si alguien caminara entre ellas y el ataúd. Mi madre rompió el hechizo con un murmullo. Orlando dijo que era normal, que los cuerpos hacen cosas. Nadie respondió. Yo seguí mirando el vidrio, esperando que el vaho se disipara y me devolviera el rostro maquillado de Aurelia. Cuando finalmente volvió a verse, noté algo que me dejó frío. Las cuentas del rosario no estaban como antes. Una cruz se había escorado hacia el hombro, como empujada por un peso invisible. No lo tocamos. No abrimos. La vecina siguió rezando sin sonido, mis padres se quedaron con los ojos abiertos, Orlando fingió acomodarse para dormir otra vez. Yo me quedé de pie, junto a la mesa del café, mirando el cuerpo de reojo, conteniendo el impulso de acercarme otra vez a sentir la madera. Me repetí, como quien apaga un incendio con un vaso, las explicaciones que había escuchado 1000 veces, aire atrapado, cambios de temperatura, contracciones.
Me las dije hasta creerlas a medias. A las 3:10 comenzó a llover más fuerte. El agua golpeteaba la lámina del patio y el olor a humedad se coló por la puerta. Una cucaracha cruzó la loseta y desapareció bajo la base de un florero. Las coronas empezaron a gotear desde la amarra de alambre, y ese goteo, sumado al de la cisterna y al del dispensador, se volvió un reloj nuevo, uno que no tenía números y, sin embargo, contaba algo. En algún momento quedé prácticamente solo. La vecina se retiró a su casa por medicinas, mis padres se enredaron en unas mantas, Orlando salió a fumar bajo el farol. Me senté frente al ataúd con la taza en la mano y los ojos clavados en el vidrio, como si fuera una pantalla donde a veces se cuela un reflejo que te dice algo que no quieres oír. Vi mi sombra estirada, vi las chispas mínimas de las velas, vi un brillo en el anillo de Aurelia que parecía moverse con luz propia. El vaho no volvió. El suspiro tampoco. En cambio, ocurrió lo más simple y, por eso, lo más inquietante. Empecé a escuchar mi respiración superpuesta con otra, igual a la mía pero desfasada por un segundo, como eco en un cuarto sin eco. Respiré hondo y la otra respiración llegó un latido después. Respiré bajo y la otra me imitó con retraso. Abrí la boca y sentí que me faltaba aire, no de golpe, sino como si cada inhalación saliera carísima, una moneda menos en el bote. Me levanté, el café se me regó en la mano. Acerqué la oreja al vidrio sin tocarlo. No escuché nada, solo mi pulso. Me alejé y el aire volvió a caberme, aunque con dificultad, como si alguien hubiera decidido compartir conmigo un pulmón. Me fui al baño del pasillo para mojarme la nuca. Al abrir la llave, un aire frío salió antes que el agua, un aliento en pleno tubo. Me sostuve del lavabo y me miré en el espejo manchado. Tenía el rostro pálido y los ojos irritados por el humo de las velas. Detrás de mí, el fluorescente vibró y por un instante sentí que alguien pasaba junto a la puerta abierta. Volví a la capilla con la sensación de que llevaba conmigo un olor distinto, un fondo a cedro húmedo y perfume marchito que no me pertenecía. La madrugada completó su vuelta y llegaron más familiares. El embalsamador entró a revisar que todo siguiera tranquilo. Vi cómo se asomaba al vidrio y levantaba una ceja al notar la marca de condensación ya seca y el rosario ladino. No dijo nada. Anotó algo en un papel y se fue, como si cada velorio dejara su propio renglón y no tuviera caso discutirlo. Flores que no deberían marchitarse en horas amanecieron con los bordes quemados. Los ventiladores, por más que giraron, no movieron ese olor nuevo que parecía habitar la madera. Cuando cerraron la caja, sentí un leve empuje en el pecho, un cambio de presión, como cuando despega un avión. El aire volvió a ser mío. O eso creí. Dormí esa tarde y me despertó un silencio raro en mi cuarto, una clase de vacío que te obliga a escuchar. Mis plantas, las pocas que tengo, estaban lacias como si hubiese pasado una mano por encima para robarles la savia. Abrí la ventana y el olor a lluvia me supo conocido, con ese mismo trasfondo de capilla. Al anochecer, cuando apagué la luz, ocurrió otra vez, mi respiración se superpuso con otra, idéntica pero tardía, y el cuarto se llenó de un vaho brevísimo en el espejo del closet, un óvalo de empañadura que no venía de mí. No he vuelto a las funerarias pequeñas. No sé si lo que oí aquella noche fue un acto final de la materia, una broma del clima o un gesto de alguien que necesitaba despedirse usando lo único que nos hace visibles en el frío, el aire. Tampoco sé por qué, desde entonces, cada vez que me quedo solo el ambiente de mi casa baja 1 o 2 grados y los pétalos de mis flores se crispan como si escucharan algo que yo no quiero admitir. Lo único que tengo claro es que hay suspiros que no se gastan en quien los da. Salen, recorren el cuarto, el pasillo, los ventiladores, se instalan en alguien que está despierto cuando no debería y los siguen a casa con paciencia. A veces, de madrugada, me despierto con la boca seca y la certeza de que ese otro aliento me ha estado usando para probar el mundo un poco más. Dura lo que dura una exhalación demasiado larga. Cuando termina, las cortinas por fin se inmovilizan y el espejo deja de empañarse sin motivo. Entonces puedo volver a dormir. O intentarlo. Porque desde esa noche, aunque apague todas las luces y cierre todas las puertas, cada vez que el silencio hace su parte y la casa se queda quieta,
escucho el cedro del ataúd respirando en mi oído con la calma de lo inevitable, como si al mundo le quedara todavía un último aire por gastar y hubiera elegido guardarlo en mí. Y así, sin testigos, repite el suspiro de la capilla hasta que amanece. Silla con pulso. Aprendí a medir los velorios por la temperatura de las cosas. En octubre de 2017, cuando velamos a mi suegro en la sala de su casa, el aire estaba inmóvil y las veladoras solo alcanzaban a templar el aliento. Afuera chispeaba, adentro, el café llevaba horas en la hornilla y olía a amargor. Yo iba y venía con termos, acomodaba sillas de plástico y cambiaba el agua de los floreros. Mantenía las manos ocupadas para no pensar. Fue en uno de esos viajes a la cocina cuando apareció el hombre del traje negro. Era alto y delgado. Llevaba zapatos tan brillantes como si acabaran de salir de una caja. La corbata era angosta, el cabello con raya impecable. No lo vi saludar a nadie ni acercarse al féretro. Cruzó la sala con la calma de quien ya sabe dónde va a terminar la noche y se sentó en la esquina más oscura, junto a una pared con el yeso descarapelado. Lo que me desconcertó primero fue su inmovilidad. No revisaba el celular, no juntaba las manos, no fingía una oración. Respiraba lento, con un ritmo que no pertenecía a ese cuarto. Pensé que sería un compañero de trabajo del difunto o un vecino antiguo. En los velorios siempre llega gente que se reconoce tarde, me dije, y seguí con los termos. A medianoche se fue la luz y quedaron solo el rumor lejano de los coches y el tic-tac del reloj de pared. Alguien encendió una lámpara de baterías y la dejó en el piso, apuntando hacia arriba. Las sombras treparon a media pared. Por un momento, la sala pareció gruta. Busqué con la mirada al hombre. La esquina estaba vacía. Nadie había abierto la puerta y la ventana seguía asegurada con el pasador. Fui hasta la silla por simple curiosidad y toqué el respaldo. Quemaba. Retiré la mano como si hubiera tocado una plancha. Esperé a que el plástico perdiera calor. No lo hizo. La tibieza era pareja, como si naciera de adentro. Moví la silla unos centímetros y coloqué otra idéntica en su lugar, con discreción. Un tío se sentó ahí sin notar nada. Tragué saliva y regresé a la cocina. La noche siguió con sus pequeñas labores, rellenar tazas, acomodar rosarios, recoger platos desechables. A la 1 de la mañana un florero cedió y el agua se derramó hasta el rincón. Me agaché con un trapo y vi, sobre el mosaico, una huella alargada de suela lisa, húmeda y exacta, que no coincidía con ningún zapato de los amontonados junto a la puerta. No había marcas que la siguieran ni que llegaran hasta allí. Era una presencia condensada en un solo paso. La huella apuntaba a la ventana cerrada. El agua se fue secando y la marca se borró sin ayuda. A las 3, cuando muchos dormían en sillas o en el suelo, me ofrecía quedarme con un compadre del difunto. Él cabeceaba y despertaba a ratos. Yo me planté frente al féretro con la lámpara pequeña encendida. En ese silencio apareció un sonido que no se parece a ningún otro, un golpeteo sordo y rítmico que provenía de la silla que había movido. Acomodé 2 dedos en el asiento. ¿Latía? No mucho, no como un corazón vivo a toda marcha, pero latía. Era un pulso leve y persistente, como si alguien hubiera dejado su ritmo anclado a un objeto. Me retiré con cuidado. El compadre siguió dormitando. En el borde de la silla noté otro detalle, olía a tela planchada, ese vapor limpio que sale del algodón recién tocado por la plancha. Nadie plancha en un velorio. Amaneció con más gente y más flores. Una señora se sentó en esa silla y se levantó de inmediato, riendo, diciendo que estaba ardiendo. Cambió de lugar y la broma se diluyó entre rezos. Esa mañana varios tomaron fotografías con el celular. En un par de imágenes apareció una mancha oblonga junto a la esquina, un reflejo sin fuente, como si la luz rebotara en un vidrio inexistente. Lo atribuyeron al lente sucio. Yo me acerqué sin decir nada y pasé la mano por el respaldo. Seguía caliente. La tibieza, a esas horas, parecía obedecer a su propia convicción.
El entierro fue breve porque el cielo se cerró de golpe. A la vuelta, ayudé a apilar sillas para devolverlas. Sin pensarlo, separé la del rincón. Nadie se dio cuenta. La subí a la camioneta junto con los manteles y los vasos. Me repetí que era por orden y que al día siguiente la llevaría con el resto. La verdad es que necesitaba comprobar algo lejos de miradas. En casa, dejé la silla en el patio, a la sombra. En cuanto tocó el suelo, se templó. No había sol de ese lado. Puse la mano. Tibieza constante, pareja, sin origen aparente. Esa tarde no sopló viento. Aún así, el calor no se fue. Esa noche el sueño se me negó. Bajé al patio con la excusa de revisar la llave del gas y me senté en la silla. El pulso subió por los muslos y se instaló en el centro del pecho, apenas perceptible pero inequívoco. No era sugestión. Era una presencia sin nombre comunicándose a través de una temperatura. Me quedé con los ojos abiertos hasta que oí, del otro lado de la barda, pasos con suela lisa. La cadencia era la misma que había sentido en el velorio. No me asomé. Algunas cosas pierden su forma cuando se les persigue. Me levanté al amanecer con la sensación de haber compartido asiento con alguien que no necesita cuerpo para ocupar lugar. El tercer día, mi esposa encontró un cabello negro, grueso, atrapado en un borde del respaldo. Ninguno de nosotros lo usaba así. Lo envolví en papel y lo guardé en un cajón. Preferí no hablarlo. En mi familia, cuando se toca un asunto así, se llena la casa de oraciones y agua bendita. Yo no quería pagar nada. Quería entender si el calor obedecía a la hora, a la posición de la silla o a mi presencia. La moví de sitio y el pulso pareció adaptarse, como si buscara un nuevo equilibrio. Pegada a la pared, la tibieza se volvía más lenta, bajo la intemperie, más viva. Empecé a notar, en ciertos momentos, que el asiento respiraba. No era imaginación, el plástico se expandía lo justo para registrar un ciclo. Días después, sacando la basura, vi al hombre del traje bajo el toldo de la tienda de la esquina. Me sostuvo la mirada sin moverse. Eran los mismos zapatos lisos y brillantes, la corbata angosta, la raya impecable. Giré un segundo para no tropezar con el bote y ya no estaba. No dejó huella en el charco ni sombra en la pared. Volví a casa sin respuestas. Toqué la silla y el calor me recibió como un animal que reconoce a su dueño. Por primera vez sentí que esa tibieza no venía de un extraño, sino de algo mío que se había quedado afuera y quería volver a entrar. Las noches siguientes probé a sentarme a distintas horas. A las 2 de la mañana el pulso se hacía nítido y subía a la garganta, no como miedo, sino como aviso. En una de esas madrugadas, con el patio en silencio, comprendí algo que me recorrió la espalda y me dejó inmóvil. El ritmo era el de mi propio corazón cuando estoy nervioso, solo que iba unos segundos adelante. Sentí las manos temblar antes de que temblaran. Escuché mi respiración antes de mi respiración. Me levanté y caminé por la casa con la certeza irracional de que, si abría una puerta, encontraría a alguien sentado en la sala, ocupando una esquina que siempre parece vacía hasta que ya no lo está. Desde entonces, la silla vive en el patio. Hay días en que amanece fría y otros en que late con obstinación. Cuando alguien visita, dice que es cómoda y se levanta a los pocos minutos con una mano en el pecho, como si recordara de pronto un pendiente urgente. Yo le paso un trapo por rutina y evito que se moje con la lluvia. Sigo guardando el cabello en el cajón, prueba mínima de que el calor también deja restos. He pensado en devolverla, pero cada vez que la tomo por el respaldo se enciende una brasa fina, una respuesta inmediata a la presión de mis dedos, como un saludo que conoce mi nombre sin pronunciarlo. No sé quién fue el hombre del traje ni a quién acompañaba. No sé si la tibieza que dejó es un retazo suyo o un mensaje que aprovecha un objeto. Lo único que sé es que, desde aquella noche, empecé a medir la verdad por la temperatura de las cosas. Cuando algo que debería estar frío guarda calor, me quedo quieto y escucho. A veces es el sol del día. A veces, el plástico respira. Y entonces regresa a la esquina del velorio, la lámpara en el piso, la huella alargada, el olor a ropa planchada. Regresa, con paciencia,
el latido que se adelanta a mis latidos. Sé que un día saldré de mi casa con traje negro, zapatos limpios y una corbata angosta, y me sentaré en la esquina de una sala ajena. Nadie me conocerá. Me levantaré sin ruido cuando las luces bajen, y la silla que deje atrás seguirá tibia, con un pulso que no querrá apagarse. La manita. Aprendí a escuchar la casa por dentro la noche del velorio de mi tía Estela. Era 2015, en una colonia vieja de Pachuca. La sala estaba tomada por el ataúd, los crisantemos y el ritmo gastado del rosario. El olor a café recalentado se mezclaba con cera derretida y con ese frío que se cuela por los marcos cuando el alba todavía no se asoma. Yo me quedé en la cocina a cargo de la olla de canela y de llenar vasos. Entraban y salían primos con pasos arrastrados. Una vecina iba y venía con panés en una charola. Los murmullos se pegaban al azulejo como el vapor. A las 3 con algo lo escuché. No fue berrinche ni quejido suelto. Era un llanto de niño armado por respiraciones cortas, de quien ya lleva rato llorando y aún así no se detiene. Venía pegado a la puerta de la cocina. Apagué la flama por instinto y empujé con el hombro para evitar el chillido de las bisagras. No había nadie. La lámpara de tubo vibraba con un parpadeo leve. El vapor de la olla formaba una nube quieta. En la ventana, empañada por el calor, vi la marca, una mano pequeña, los dedos separados, el pulgar torcido. Estaba del lado de adentro. La luz fría del tubo le dibujaba un contorno gris, limpio, como si alguien la hubiera estampado con cuidado. Acerqué mi palma hasta cubrirla y la borré. El frío del cristal me ardió en la piel. Salí con los vasos y no dije nada. El rosario siguió su curso, la cuenta tras la cuenta, como si esa mano no hubiera existido nunca. La segunda vez el llanto fue un sollozo que se escapa a pesar de morderse los labios. La pileta goteaba con un ritmo ajeno, tic, 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 como un reloj mal herido. En el piso, junto al escurridor, 3 gotas formaban un breve camino hacia la ventana. La silla de plástico que siempre está pegada a la mesa estaba un poco ladeada, como si alguien la hubiera usado y bajado a prisa. Sequé el piso. Cerré la llave. Limpié de nuevo el vidrio. Afuera, la llovizna hacía un ruido filoso en la lámina del patio. Guardé las manos en los bolsillos para comprobar que no temblaran. Temblaban. Mi tía había vivido 40 años en esa casa. Decía que la cocina era su sitio porque ahí todo se hace y se deshace. Recordé que, cuando yo era niño, hubo un accidente en ese patio, un aljibe destapado, una tarde de lluvia, el resbalón de un vecino pequeño. Nadie contaba mucho. Hubo una misa y luego un silencio que se guardó en los pasillos, como el cloro viejo. Esa memoria me pinchó con la punta de algo que nunca se quiso desenterrar. A las 4:11, lo sé porque miré el reloj redondo de la pared, se fue la luz en el patio. La sala quedó amarilla con las velas, la cocina, cruda bajo el tubo. El llanto volvió del otro lado de la ventana, pero ahora no era el mismo, estaba pegado al vidrio, con esa vibración de boca contra cristal que deja un halo húmedo. Abrí la hoja para asomarme. El patio olía a tierra mojada. El aljibe estaba cubierto con una lámina y un balde de peso. Lloviznaba. La rendija respiró en mi cara. Cuando la cerré, la huella reapareció por dentro, recién dibujada a la altura de un niño, con los 5 dedos abiertos como un saludo torpe. Regresé a la sala y me coloqué detrás del ataúd. Miré a mi tía, párpados cerrados con exactitud, la boca apenas chueca, el maquillaje fino. Olía a jabón y a flor. Pensé, sin querer, en su hijo, el que se nos fue antes de que yo naciera. De él se habla por encima, como si el nombre también pudiera resbalar y caer. Mi madre notó mi palidez. No preguntó. Me pasó su rosario para que lo sostuviera un momento. Las cuentas tibias me anclaron y, por un instante, el zumbido del refrigerador fue el único sonido del mundo. Poco antes de las 5, con cuerpos doblados en las sillas y mantas cubriendo hombros, volví a la cocina con la necesidad inútil de preparar más café. La estufa se encendió al primer intento.
En la mesa de fórmica, junto a la ventana, había un vaso de leche servido hasta la mitad. Nadie toma leche de noche. Los niños dormían en el cuarto del fondo. Toqué el vaso con el dorso de la mano. Estaba tibio, como si alguien lo hubiera sostenido hace un minuto. Alrededor, el aire se había quedado frío. No supe qué hacer. Dejé el vaso donde estaba y me acerqué al vidrio. No había huella. A la altura de un niño quedaban 5 trazos en el vaho, como si alguien hubiera pasado los dedos sin apoyar la palma. El llanto entonces vino del fregadero. Apenas un quejido que se disolvía en el agua acumulada. Abrí la llave y lo escuché volverse limpio, como si liberara una garganta. Apagué la estufa y puse el trapo sobre el cristal aún sin tener nada que borrar. Me ardían los ojos. El refrigerador se detuvo un segundo y volvió a vibrar, terco, como si también respirara. La mañana llegó con luz gris. El rosario terminó. Con los recién llegados llegaron también las explicaciones, que el oído engaña, que la hora pesa, que no conviene dejarse llevar. Mi madre dijo, sin mirarme, una frase que no conocía en su boca: en esta casa, cuando hay velorio, 2 lloran. No pregunté a cuál otro se refería. Salí al patio. Retiré el balde. Levanté la lámina. El agua del aljibe estaba quieta, con esa quietud que asusta más que un remolino. Flotaba un papel doblado, un recordatorio de misa, de esos con la foto del difunto y un santo en la orilla. El papel giraba sin hundirse, como si alguien lo empujara desde abajo con un dedo leve. Saqué el papel con la escoba y lo dejé escurrir sobre la piedra. En el reverso, como si unas manos pequeñas lo hubieran apretado con fuerza, había una huella abierta, con los dedos bien separados. En la orilla del cemento, sobre el borde húmedo del aljibe, vi raspaduras finas, 5 líneas cortas, a la distancia justa de una mano de niño sosteniéndose. No eran nuevas ni antiguas. Eran parte del borde, un dato que siempre estuvo y nunca miramos. Guardé el recordatorio en la cocina, entre 2 platos despostillados. Antes de que saliéramos con el ataúd hacia la iglesia, serví otro vaso de leche. No recé ni pedí. Lo dejé junto a la ventana y abrí un poco la hoja para que entrara el aire helado. El tubo de luz parpadeó y se quedó estable. Nadie dijo nada. Al levantar el ataúd, el peso se sintió distinto, no más ligero ni más pesado, sino menos solo. Enterramos a mi tía al mediodía. La casa volvió a ser la casa, con el eco de los pasos normal y el zumbido del refrigerador estable. Volví por la tarde para cerrar la cocina. Llevé los platos al escurridor, barrí el piso, apagué el piloto. Al limpiar la ventana por última vez, la huella apareció de nuevo, suave, apenas insinuada, como un aliento contra el vidrio. No me asusté. Con la yema de los dedos, sin trapo y sin prisa, seguí el contorno hasta sentir el frío en la piel y luego dejé el vaso de leche en el mismo lugar de la madrugada. Desde entonces, cada que alguien se va, yo me ocupo de la cocina. Sirvo café justo, caliento canela y dejo un vaso de leche junto a la ventana con la hoja abierta lo suficiente para que quepa una frente pequeña. A veces el llanto regresa, breve, como quien se asegura de que aún recordamos. A veces no. No hay portazos ni sombras que crucen pasillos. Solo la casa, que guarda sus huecos, hace su trabajo. Y la manita, que de vez en cuando decide dejar su forma por dentro para que no olvidemos que aquí, además del que velamos, hay otro nombre que nadie pronuncia y que la cocina, cada tanto, reclama con un llanto bajito y una huella fría en el vidrio. El amén cortado. Soy de Jalisco y aprendí pronto que los funerales son una coreografía que nunca falla: sillas plegables, café recalentado, flores que derrotan al aire, rezos como un hilo que no se rompe. Esa costumbre me sostenía. Creía que, mientras todos repitiéramos lo de siempre, nada se salía de su sitio. En 2017 velamos a mi primo Víctor en una funeraria frente al parque, con una cruz de neón azul que zumbaba como mosquito. La capilla olía a cera tibia y plástico. Él estaba con la caja abierta, el escapulario sujeto entre los dedos.
Mi tía le acomodaba la camisa cada 10 minutos, como si el gesto pudiera enderezar el día. A medianoche empezamos el rosario. Doña Remedios, vecina veterana, guiaba con la seguridad que dan los años. El murmullo nos iba durmiendo de pie y por un momento todo fue la misma coreografía, cuentas que resbalan, respiraciones acompasadas, niños vencidos en sillas. El guardia jugaba con el teléfono en el pasillo. La cruz, detrás del vidrio, parpadeaba sin ganas. Entonces se quebró. Al decir Padre Nuestro, una voz se metió entre todos con una limpieza que dolía. No fue grito ni susurro, fue una piedra clara en el agua. Aquí, el eco no fue de paredes, fue de cuerpos. Doña Remedios se quedó con la boca a medias. Vi a mi tía levantar la vista, detenida entre el gesto y el llanto. Nadie habló. El guardia dejó el teléfono boca abajo. La cruz apagó un segundo el azul. La segunda vez sonó atrás, hacia el elevador que lleva al cuarto frío. Me puse de pie por impulso y crucé la capilla. El pasillo parecía más largo que horas antes. Lámparas blancas, zumbido eléctrico, una puerta metálica al fondo. Abrí. El frío me pegó en las encías. Dentro, 3 compartimentos ocupados, etiquetas con nombres que no me aprendí. Nada dijo aquí. Cerré de nuevo, y el silencio me devolvió al rezo como una ola que no llega a romper. Seguimos. Nadie quería equivocarse. Todo sonó más despacio, como si cuidáramos cada sílaba para no llamar a nadie. Cuando parecía que la normalidad regresaba, golpearon la puerta del cuarto frío. 3 veces. Separadas. Como quien mide fuerzas. No supe si fue eco, tubería o mala intención de alguien vivo. El guardia me acompañó. Volvimos a abrir. El vapor blanco nos mordió los dedos. Adentro, lo mismo. Un escapulario colgaba del ganchero y osciló por su cuenta hasta quedar quieto, como si obedeciera a un latido ajeno. El rosario se terminó por puro cansancio. Quedó un silencio que no era descanso. Mi tía apoyó la frente en la madera y se quedó fija, como si el tacto la anclara. Nadie quiso comentar la voz. La madrugada se hizo larga. A las 3 pusieron boleros muy bajo para espantar la náusea del sueño. La cruz volvió a encenderse y apagarse con un ritmo ajeno a nosotros. A las 4:10, la tapa de la caja se desplazó milímetros. Lo suficiente para sacar un aire de las tías. El escapulario de Víctor se había corrido un poco. No fue un truco. Fue gravedad moviendo algo mínimo, pero a esa hora, con ese olor, fue más que suficiente. Me salí a fumar al patio, a pesar de promesas. La madrugada de Guadalajara huele a tierra húmeda cuando el parque suda. Encendí y pensé en cosas torpes, como que la voz quería que buscáramos algo. De regreso, me detuve en el vestíbulo. Había un tablón con fotografías de difuntos, anuncios discretos con marcos dorados. En 3, al fondo, alguien borroso repetía la misma inclinación del cuello, el labio apenas levantado. Pensé en técnicos distraídos. Volví a mirarlas, el gesto ya no estaba, o eso quise creer. Seguí a la capilla y me quedé de pie hasta que la luz afuera cambió de color. Con la mañana llegó el sacerdote. Habló de esperanza y repartió una calma breve. La misa llenó los huecos abiertos por la noche. El neón volvió a zumbar. Yo miré a Víctor una última vez con luz natural, que siempre es más cruel, y me avergoncé de pensar que el rostro que despedíamos ya no era el que recordaba del taller. Sacamos la caja a la carroza. Nos turnamos en las esquinas. Al pasar por el vestíbulo, el tablón de fotos se soltó de un clavo y cayó con un golpe seco. Papeles por el piso. Una foto quedó boca abajo junto a mi zapato. La levanté. Era Víctor, en el taller, con su sudadera manchada. No recordaba esa pose. Detrás, con plumón, habían escrito la fecha del día anterior y una sola palabra: aquí. La guardé sin decir nada. En el panteón de Mezquitán, el sol dibujaba mosaicos sobre las lápidas. El albañil cerró la gaveta con paciencia. Mi tía dejó el escapulario en la placa, como si todavía pudiera colgarse. Las manos de todos olían a polvo y flor fría. Nos quedamos hasta que el cemento cambió de color. No dormí.
Puse la foto sobre la mesa de la cocina. La miré con la luz amarilla del foco. En el reflejo del vidrio vi lo que no tenía cómo ver. Detrás de Víctor, con el cuello inclinado y el labio apenas levantado, estaba un hombre con la camisa a cuadros de mi padre cuando era joven. Mi padre murió 2 años antes en el mismo taller. Cerré los ojos y entendí que tal vez la coreografía que me sostenía nunca fue nuestra. Tal vez los pasos los pone otro y nosotros obedecemos sin saberlo. No recé. No quise decir un nombre por miedo a que contestara. Me quedé sentado hasta que salió la primera ruta por la avenida. En la bolsa del saco donde guardé la foto encontré polvo fino con olor a flor refrigerada. Se pegó a mis dedos y brilló un segundo como vidrio molido. Lavé las manos sin mirar el espejo. Desde entonces, si me toca funeral me siento atrás y no soy el primero en empezar. Dejo que otros marquen el ritmo. Escucho la cruz y zumba. Espero el Padre Nuestro y la respiración de la sala. A veces, en el momento en que todos toman aire, me parece oír de nuevo la palabra, baja, exacta, como una herramienta que encuentra su lugar. No la cuento a nadie. Uno aprende a reconocer cuando lo conocido puede desprenderse con una sílaba. Y a caminar el resto del día como quien atraviesa un pasillo frío sin mirar a los lados. Quieto, atento. El último adiós en el panteón. Era el año 1998 cuando ocurrió algo que jamás olvidaré. Mi nombre es Pedro y soy de la Ciudad de México. Mi familia velaba a mi abuela en el Panteón de Dolores, un lugar que, desde hace generaciones, ha sido testigo de despedidas y recuerdos imborrables. Esa madrugada, con la neblina típica de la capital y el frío cortante, me encontraba afuera fumando un cigarro, intentando despejar mi mente. El ambiente parecía casi irreal, como si el tiempo se hubiese detenido, y en ese instante, algo perturbador llamó mi atención. La figura de una mujer vestida de negro emergió entre las sombras. Se movía con una calma inquietante, y sus pasos parecían calculados, casi ceremoniosos, mientras se dirigía hacia el ataúd donde reposaba mi abuela. Mi primer pensamiento fue que se trataba de una tía lejana, alguien que quizá había venido a rendir homenaje a la anciana. Sin embargo, la incertidumbre se apoderó de mí cuando noté que, en el momento en que mis primos se acercaron a preguntar quién era, la mujer se había desvanecido sin dejar rastro. Con el corazón acelerado, la familia decidió revisar la grabación de la cámara de seguridad instalada en el panteón. Lo que vimos nos dejó sin palabras. Allí estaba la mujer, detenida en el marco del ataúd, con un rostro sorprendentemente idéntico al de mi abuela, aunque la apariencia era mucho más juvenil. Esa imagen quedó grabada en nuestras mentes, y desde entonces se ha dicho entre nosotros que mi abuela, o al menos aquello que representaba, nunca se fue. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, mis pensamientos giraban en torno a lo inexplicable. ¿Cómo era posible que alguien que se parecía tanto a ella estuviera allí? La lógica me decía que debía haber algún error técnico, alguna falla en la grabación, pero el peso de la experiencia personal me obligaba a considerar algo fuera de lo común. La idea me aterraba y a la vez me dejaba con una sensación de extraña fascinación. Durante los días siguientes, mi mente se sumió en una vorágine de preguntas sin respuestas. Empecé a documentar cada pequeño detalle, cada sensación que me embargaba cada vez que recordaba aquella noche. Caminaba por las calles de la Ciudad de México con una inquietud constante, mirando a mi alrededor, esperando ver alguna señal que explicara lo ocurrido. Me resultaba difícil conciliar el sueño, y en cada sombra, en cada figura en la penumbra, creía entrever la silueta de aquella mujer de negro. Recorrí los pasillos del panteón nuevamente, sintiendo que las paredes mismas contaban historias del pasado. Cada tumba parecía susurrar secretos de vidas que se habían ido, pero aquella mujer era diferente, su presencia parecía un recordatorio de que el tiempo es mucho más frágil de lo que creemos. Mi escepticismo natural chocaba con una intuición inexplicable, me cuestionaba si acaso estaba siendo víctima de mi propia imaginación o si realmente algo sobrenatural había tocado mi vida. El panteón se transformaba en un escenario donde lo real y lo imposible se entrelazaban. Recuerdo haber recorrido la zona con pasos vacilantes,
tratando de reconstruir la secuencia de eventos. La cámara de seguridad, aparentemente inmaculada, había captado una imagen que, en un primer vistazo, parecía un error técnico. Pero no podía negar lo que mis propios ojos habían visto. Cada vez que la mente trataba de racionalizar lo ocurrido, me invadía una sensación de duda que me impulsaba a buscar explicaciones en libros, en testimonios de conocidos y en antiguas leyendas familiares. La búsqueda de respuestas me llevó a hablar con familiares mayores, quienes siempre habían mantenido ciertas reservas sobre el pasado. Algunos recordaban que mi abuela, a pesar de su avanzada edad, siempre había manifestado tener una vida llena de episodios misteriosos. Historias que, en su momento, parecían simples anécdotas, pero que ahora adquirían un nuevo significado. Se decía que, en su juventud, ella había vivido un amor prohibido y que, según algunas versiones, ese amor había dejado una marca imborrable en su ser. Esa historia, contada en voz baja en reuniones familiares, parecía ahora tener relación con lo que había presenciado. Mientras tanto, la imagen de la mujer de negro se convirtió en una especie de obsesión personal. Cada vez que pasaba cerca de un espejo, recordaba el rostro de mi abuela tal como había aparecido en la grabación, joven y llena de vida. Esa imagen se mezclaba con mis recuerdos de infancia, cuando mi abuela me contaba historias de su juventud en un México lleno de contrastes, donde la tradición y la modernidad se chocaban de formas sorprendentes. ¿Era posible que aquello fuera una manifestación de un pasado que se rehusaba a morir, una manifestación física de la memoria y del amor que trasciende el tiempo? El hecho de que la aparición se hubiera producido en un momento tan vulnerable para mi familia y para mí hacía que cada explicación lógica se desmoronara. La duda se instalaba en cada recoveco de mi mente. ¿Podría ser que la energía de mi abuela, alimentada por recuerdos intensos y un amor profundo, se hubiera transformado en algo tangible? ¿O acaso se trataba de una coincidencia malinterpretada por el estado emocional de todos los presentes? Estas interrogantes me hacían repasar cada instante de aquella noche, intentando descubrir algún indicio que justificara lo que había ocurrido. Una noche, al volver a ese mismo panteón, decidí recorrer los lugares donde había presenciado la imagen. Caminé con cautela, dejando que la brisa nocturna me guiara, y cada paso me acercaba más a una verdad que se me resistía a aceptar. La atmósfera era densa, cargada de una energía que desafiaba la explicación. El silencio del lugar, roto únicamente por el murmullo de la ciudad a lo lejos, parecía invitarme a descubrir secretos que habían permanecido ocultos durante décadas. Al llegar al área donde se encontraba el ataúd, me sentí atrapado entre el deseo de conocer la verdad y el miedo a enfrentar lo inexplicable. Me arrodillé frente a la lápida y en ese instante reviví todas las emociones del pasado. Pensé en mi abuela, en la vida que había dejado atrás y en las historias que jamás terminaron de ser contadas. La imagen de la mujer vestida de negro se repitió en mi mente, como si quisiera recordarme que hay fronteras entre lo vivido y lo recordado que son más permeables de lo que solemos admitir. Decidí recopilar todas las pruebas y testimonios posibles. Hablé con técnicos de la cámara de seguridad, revisé cada grabación y busqué en archivos antiguos. Lo que encontré solo aumentó mi incertidumbre. La imagen de la mujer aparecía en varias grabaciones sin ninguna explicación aparente. No había interferencias ni fallos técnicos que pudieran justificar aquel fenómeno. La veracidad de la grabación era indiscutible y con ello se hacía patente que algo anómalo había ocurrido esa madrugada. Mis días se llenaron de una mezcla de ansiedad y fascinación. El misterio se extendía como una mancha imborrable en mi vida. Cada paso que daba en la rutina diaria estaba marcado por la presencia latente de esa aparición. Las calles de la Ciudad de México, con su caos y su ritmo incesante, parecían tener un tinte melancólico, como si la ciudad misma llorara la pérdida de una historia que se negaba a terminar. La modernidad, con sus luces y sombras, contrastaba enormemente con la profundidad de lo que había presenciado, y me hacía cuestionar si realmente todo en la vida tiene una explicación lógica. A medida que transcurrían los meses, la leyenda familiar fue creciendo, y con ella, mi propio proceso de aceptación y búsqueda de respuestas. Empecé a escribir mis vivencias en un cuaderno, tratando de plasmar en palabras la intensidad de cada experiencia, cada emoción que sentía al recordar aquella noche.
Las palabras se convirtieron en un puente entre el pasado y el presente, en un testimonio que, de alguna manera, mantenía viva la esencia de lo inexplicable. La figura de la mujer, que había aparecido en la grabación, se transformó en un símbolo para nuestra familia. Aunque algunos veían en ella un simple error o una coincidencia desafortunada, para mí representaba la continuidad de la vida y la fuerza de la memoria. Cada vez que pasaba por el panteón, recordaba que hay secretos que trascienden la lógica y que, a veces, el pasado se presenta de formas que desafían nuestro entendimiento. Hoy, al mirar atrás, aún siento una mezcla de escepticismo y asombro. La experiencia me enseñó que, aunque la ciencia y la razón tienen respuestas para casi todo, hay aspectos de la existencia que parecen estar más allá de nuestra comprensión. El recuerdo de aquella mujer vestida de negro, con su rostro juvenil que reflejaba la esencia de mi abuela, permanece como un recordatorio de que hay fuerzas en el mundo que, aunque no puedan ser explicadas con palabras simples, dejan una marca imborrable en quienes tienen el valor de enfrentar lo desconocido. Mi relato no busca dar respuestas definitivas, sino abrir una puerta a la reflexión sobre cómo la memoria y el amor pueden desafiar incluso a la muerte. Esa experiencia me obligó a cuestionar mis creencias y a aceptar que, en ocasiones, la realidad es tan compleja que se niega a encasillarse en la lógica del día a día. La vida, con todas sus contradicciones, sigue siendo un misterio que, en lugar de asustarnos, debería invitarnos a explorar sus recovecos más profundos. Hoy, al recorrer las calles de la Ciudad de México y sentir el pulso vibrante de una metrópolis en constante cambio, pienso en mi abuela y en la mujer de negro como dos manifestaciones de lo eterno. En cada rincón, en cada sombra, se esconde la posibilidad de que el pasado y el presente se entrelacen de maneras que escapan a nuestra comprensión. La historia de esa madrugada se ha convertido en parte de mi identidad, un recordatorio constante de que, aunque la vida nos presente pruebas que parecen desafiar la realidad, es en la aceptación de lo inexplicable donde reside la verdadera fortaleza. A veces, mientras camino solo por la noche, me pregunto si algún día lograré comprender completamente lo que viví. O si tal vez, simplemente, algunas historias están destinadas a permanecer envueltas en el misterio, como un legado que desafía el paso del tiempo. En ese balance entre la tradición y la modernidad, encuentro la inspiración para seguir adelante, sabiendo que la vida, con sus sombras y luces, siempre tendrá algo más que enseñarnos. Y así, mientras continúo mi camino, mantengo viva la memoria de aquella noche, sin importar cuántos años pasen. No pretendo tener todas las respuestas, pero lo que sí sé es que aquello que viví en el Panteón de Dolores sigue marcando mi existencia de una forma tan real como el latido de mi corazón. La experiencia me hizo ver que, a veces, lo que creemos perdido se transforma en un puente hacia algo más grande y profundo. La figura de la mujer de negro se ha convertido en un enigma que desafía la lógica, y aunque me cuesta aceptarlo, reconozco que hay partes de nuestra historia personal que se resisten a desaparecer por completo. Con cada paso que doy, me encuentro más convencido de que el pasado no muere realmente, simplemente se transforma y se adapta a la narrativa de nuestras vidas. Esa revelación, tan contradictoria como liberadora, me ha impulsado a abrazar mis propias incertidumbres y a valorar la importancia de la memoria en un mundo que parece empeñado en olvidar sus raíces. La experiencia vivida en 1998 me enseñó que hay momentos en los que lo inexplicable se cruza con lo cotidiano, recordándonos que la vida, en su complejidad, siempre tiene algo extraordinario que ofrecer. Hoy, mientras sigo caminando por las calles que me vieron crecer, recuerdo aquella noche con una mezcla de asombro y aceptación. La imagen de mi abuela, reflejada en el rostro de aquella misteriosa figura, sigue acompañándome, como un recordatorio constante de que el amor y la memoria son fuerzas que trascienden el tiempo. En cada paso, en cada sombra, se esconde una historia esperando ser contada, y yo, Pedro, me he comprometido a ser el testigo de aquello que el tiempo no ha logrado borrar. Esta es mi historia, la crónica de una experiencia que me transformó para siempre. No se trata de dar una explicación definitiva, sino de reconocer que, a veces, lo inexplicable es precisamente lo que le da a la vida su sabor único. Y así, entre la lógica y lo irracional, entre la tradición y la modernidad, continúo mi camino, sabiendo que en cada rincón del mundo se esconde un misterio esperando a ser descubierto.
Pasos que no olvidan. Me llamo Luis Carrillo y he pasado los últimos años convencido de que las sombras pueden guardar memoria. En 2017, cuando todavía me estaba acostumbrando al calor húmedo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, acepté un puesto temporal como auxiliar nocturno en la funeraria Luz Eterna. Había llegado desde Veracruz con el currículum lleno de empleos mal pagados y un deseo urgente de sentirme útil. Las capillas velatorias, silenciosas y frías, me parecieron el lugar perfecto para desaparecer de la vista de cualquiera que hiciera preguntas sobre mi pasado. La funeraria estaba levantada a un costado del viejo Libramiento Sur, en un terreno que antes había sido bodega de plátanos. Desde afuera, su fachada beige y el letrero con neón azul inspiraban confianza, pero por dentro todo olía a humedad, desinfectante barato y flores marchitas. Luz Eterna no era la funeraria elegante donde descansa la gente con dinero, era el sitio elegido por quienes no podían pagar más o preferían permanecer lejos de reflectores, incluidos grupos tan poderosos como violentos. Mi turno comenzaba a las 6 de la tarde y terminaba casi a medianoche, justo cuando llegaba el velador a cerrar con candados la reja metálica. Las familias solían marcharse antes de las 10 y los cuerpos nunca se quedaban. La dirección alegaba motivos de seguridad y había firmado convenios con panteones locales para terminar la cremación o el entierro a la brevedad. Esa rutina había evitado problemas, pero también había alimentado rumores. Los empleados afirmaban que, de noche, en los pasillos largos, se seguían oyendo los tacones, los rezos, los sollozos de quienes habían caído allí dentro en balaceras improvisadas. Yo me reía por dentro. Creía que eran historias inventadas para asustar a los recién llegados. La primera semana transcurrió sin contratiempos, salvo por la presencia constante de don Memo, el guardia armado que me cedía un café recalentado a las 9. A diferencia de otros veladores que había conocido, él no hablaba de santos ni de fantasmas. Disfrutaba el béisbol y la lotería. En sus silencios había algo más denso que la simple timidez, algo parecido al miedo antiguo. El 10º día me tocó asistir el velorio de un muchacho de 23 años, Eric El Nich Guzmán, abatido en la colonia Albania Alta. Sus deudos entraron con la prisa de quien teme que la muerte venga a cobrarse otra cuenta. La urna con el cuerpo embalsamado quedó en la sala 3, sobre la tapa, la madre pegó una estampita de San Miguel Arcángel. A las 9:45, los familiares se marcharon escoltados por 2 camionetas sin placas. Yo ayudé a cerrar la puerta principal y me fui a la recepción para llenar el parte de salida. Cuando faltaban 10 minutos para las 11, el velador desapareció por el corredor del servicio médico, supuse que había ido por su mochila. Fue entonces cuando el silencio se rasgó, del extremo oscuro del pasillo surgió un tropel de pasos que no era normal para un edificio cerrado. El estruendo golpeó las paredes como una estampida infantil, suelas, tacones, botas, un centenar de carreras superpuestas. No distinguí voces ni respiraciones, solo el eco frenético. Me quedé pegado al escritorio. La mente quiso explicarlo, quizá un comando irrumpía, quizá la familia regresaba, quizá la puerta no había quedado asegurada. Sin luz, la recepción parecía un acuario de sombras. Mi estómago se contrajo de puro terror físico, sudé tan rápido que sentí el pantalón pegado a los muslos. Alcancé la lámpara portátil, pero no la encendí. Algo me dijo que aquella oscuridad era un aliado. Los pasos se detuvieron de golpe. Un segundo más tarde se escuchó el arrastre lento de algo pesado, madera contra loseta. Reconocí el sonido, venía de la sala 3. Intenté tragar saliva y solo hallé polvo seco en la garganta. Entonces recordé que, en todas las salas, los féretros permanecían con los seguros puestos. Por protocolo, nadie podía abrirlos sin llenar papeles. Ese roce no podía provenir del interior, a menos que la tapa se estuviera desplazando sola. Avancé 3 metros, tanteando con la mano izquierda la pared para no estrellarme. Cuando doblé hacia el corredor, la alarma de movimiento, un timbre suave como campanilla de hotel, tintineó, significaba que alguien o algo cruzaba el sensor infrarrojo ubicado a la altura de la cintura. No vi siluetas. Solo percibí un olor repentino a hierbas húmedas, me recordó la orilla del río Sabinal después de la lluvia. No pertenecía a ningún desinfectante.
El timbre se activó una segunda vez y comprendí que había más de una presencia en aquel pasillo. Fue en ese instante, en medio de la respiración entrecortada, que don Memo emergió por la puerta trasera con la mochila al hombro. Venía tarareando las mañanitas. Cuando nos vimos, yo debía lucir lívido. Él no hizo preguntas, se acercó, puso un vaso de unicel humeante frente a mí y murmuró algo que nunca olvidaré: preocúpate solo cuando intentes verles la cara. Luego hizo un gesto hacia la puerta principal, era hora de cerrar. Yo no pude callar, el terror me ganó. Balbuceé una súplica para que revisáramos juntos la sala 3. Él bebió un sorbo de café y negó con la cabeza, con una naturalidad que me heló la sangre. Sin levantar la voz, explicó que en el edificio no quedaba gente viva. El plural me heló el pecho. Según dijo, muchos velorios allí terminaban sin balaceras, pero algunos otros no. En las 2 ocasiones que a él le tocó presenciarlas, las familias jamás retiraron todos los cuerpos. Entre los escombros, a veces quedaban pedazos de odio incapaces de marcharse. Apagamos las luces del corredor y salimos por la puerta lateral con la rapidez de quien huye de un incendio invisible. Antes de bajar la cortina de acero, el velador soltó un dato: si oyes que corren, no enciendas nada. Mientras no los veas, no te quieren a ti. Yo, con las manos temblando, solo logré asentir. Caminé hasta mi cuarto de renta sin voltear atrás, y esa noche, al intentar dormir, cada roce de ramas en la azotea se convirtió en un pasillo lleno de pasos. Pensé renunciar al día siguiente, pero la necesidad resulta un carcelero eficiente. Volví, decidido a creer que todo había sido una broma cruel o alucinación provocada por el desvelo. Durante un par de semanas, las guardias nocturnas fueron relativamente tranquilas: velorios de ancianos, música de banda a volumen bajo, rosarios interminables. Pero la calma siempre es preludio. A comienzos de marzo ingresó el cuerpo de María del Carmen Ortega, enfermera comunitaria encontrada en un paraje con signos de tortura. Su caso provocó indignación mediática. Su familia, humilde y numerosa, ocupó la sala 1 desde temprano. Yo estuve atento a cada detalle: agua para el café, ventiladores, pañuelos desechables. A las 11 de la noche, el marido firmó el acta de salida y se marchó. Tal como indicaba el reglamento, trasladamos el féretro al vehículo refrigerado en la parte trasera. Cuando conecté el generador, creí escuchar un susurro dentro de la caja. Fue tan breve que lo atribuí a la presión del aire. Cerré la puerta metálica y sellé con el candado. A medianoche, ya con el predio vacío, emprendí mi ronda. Fue entonces cuando descubrí algo imposible: las flores recién dejadas alrededor del altar provisional parecían marchitas, como si hubieran pasado días. El agua en los floreros había tomado un tono ambarino y olía a podredumbre antigua. Un mosquito zumbó junto a mi oído. Me acerqué al arreglo principal. Al tocar un pétalo, este se deshizo en polvillo negro. Pensé en reportarlo, pero la radio se quedó muda, las baterías aparecían descargadas. Un golpe sordo retumbó en el patio trasero. Corrí hasta la puerta de servicio y, al atravesarla, vi el camión frigorífico con las luces internas encendidas. El generador, inexplicablemente, estaba detenido. El aire olía a carne fresca. Di 2 pasos hacia la rampa y el candado cayó al suelo, partido por la mitad, como si lo hubieran forzado con cizalla. Me hiela la espalda recordar la escena: el féretro de María del Carmen, desplazado hasta el centro del camión, tenía la tapa corrida 6 centímetros. De aquella grieta emergía un vaho blanco que empañaba la luna. No me acerqué más. Me quedé petrificado, visualizando el rostro de la difunta asomándose. Entonces sucedió lo que rompió mi cordura: un estrépito, idéntico al de docenas de pies descalzos, resonó dentro del vehículo. Las paredes vibraron, el metal crujió. Yo retrocedí hasta golpearme con la bandeja de los químicos de embalsamamiento. El dolor en la espalda me devolvió algo de conciencia y giré en busca de Don Mamo, pero él no estaba. La puerta interior se cerró de golpe. Las luces dentro del camión se apagaron y el silencio volvió, pesado, definitivo. Todo duró menos de 20 segundos, suficiente para que mi mente registrara un detalle funesto: las marcas de dedos en la chapa de madera, como si alguien arañara desde dentro, eran demasiado pequeñas.
Me invadió la certeza de que aquello no pertenecía a la enfermera adulta que habíamos vestido horas antes, sino a un enjambre de manos diminutas, ansiosas por salir. No recuerdo haber corrido, mis piernas decidieron por mí. Cuando llegué a la calle, el aire me quemó los pulmones. El velador apareció de pronto, sujetándome del hombro, preguntando, por primera vez, qué había visto. No se lo dije. Solo repetí que el generador se había detenido. Él sacó un cigarrillo y me escoltó de vuelta hasta la reja, sin obligarme a entrar. Antes de despedirse, dijo con voz áspera que en luz eterna los muertos se quedan porque algo se les prometió y no se cumplió. Yo, con la mirada fija en sus botas polvosas, comprendí que no hablábamos de pactos espirituales, sino de juramentos de venganza. Renuncié la mañana siguiente. Firmé los papeles con manos temblorosas y cobré el finiquito mínimo. Al salir, noté que el letrero de neón parpadeaba, por un instante formó la palabra luz y al siguiente, solo eterna. Esa noche tomé un autobús hacia el norte, sin destino fijo. Juré no volver a acercarme a una funeraria. Sin embargo, los pasos me siguieron. En cuartos de hotel, en terminales desiertas, cuando el silencio se hace profundo, los oigo correr, unos se arrastran, otros parecen niños jugando al escondite, otros retumban con furia de botas militares. Si enciendo la luz, todo cesa. El eco solo quiere oscuridad para existir. Han pasado 8 años y ninguna lámpara me dura encendida mucho tiempo. Alguna fuerza, o multitud, la apaga. Así me mantengo despierto. Porque sé que, el día que me quede dormido a oscuras, los pasos se detendrán muy cerca de mi cama. Y tal vez, solo tal vez, alguien encuentre mi puerta abierta, un candado roto y unas huellas diminutas alejándose, rumbo a otra funeraria que todavía no guarda su secreto. El velorio de la bruja. Desde pequeño aprendí a respetar los misterios que se esconden tras las leyendas de mi tierra, pero nada me preparó para lo que viví aquella fatídica noche de 2005 en San Luis Potosí. Yo era un joven observador, con los ojos abiertos ante lo inexplicable, y esa noche mi realidad se volvió una mezcla de dolor, asombro y terror en estado puro. Era el año 2005 cuando mi abuela, una mujer venerada por su sabiduría en remedios naturales y rituales tradicionales, dejó este mundo. Para muchos, ella era una curandera que había sanado a generaciones. Para otros, la tildaban de bruja, acusada de conocer secretos prohibidos que la vida misma parecía concederle. Su partida dejó un vacío en el corazón de quienes la conocíamos, y el ambiente se cargó de un sentimiento inusual en el pequeño pueblo de San Luis Potosí donde vivíamos. El velorio se realizó en la casa familiar, un lugar que durante años había sido refugio y punto de encuentro para las tradiciones. Aquella jornada estaba impregnada de una solemnidad que parecía desbordar el aire. Mientras la gente se congregaba, la tensión se hacía cada vez más palpable. Lo que llamó la atención de todos fue el incesante aullido de los perros del barrio, que parecían llorar en comunión con el dolor de la despedida. Ese sonido, intenso y prolongado, se convirtió en el primer presagio de que aquella noche no sería como cualquier otra. Durante el transcurso de la jornada, los rostros se marcaban con la tristeza y la incertidumbre. Los que conocíamos a mi abuela sabíamos de sus habilidades, de sus remedios caseros y de sus rituales que parecían desafiar el curso natural de la vida. Nadie pudo evitar sentir que, en medio de la despedida, algo extraño estaba a punto de suceder, aunque no lograban entender del todo a qué se debía aquel presentimiento. Conforme la noche se instalaba, la atmósfera en la casa se volvía más densa. Las luces parpadeaban levemente y el viento, al colarse por las rendijas, parecía transportar secretos del pasado. Mientras todos intentaban asimilar el dolor de la pérdida, mi mente se debatía entre el escepticismo y la fe en las antiguas creencias que mi abuela encarnaba. La incertidumbre me invadía al pensar en cómo alguien tan ligado a las tradiciones y a la sabiduría ancestral podía haber dejado una huella tan marcada en la vida de cada uno de nosotros. A medida que la noche avanzaba, la calma se transformaba en un silencio que lo impregnaba todo. Las horas parecían estirarse interminablemente hasta que, a la medianoche, sucedió algo que desafió toda lógica.
Mientras la mayoría descansaba, en la penumbra aquella sensación de quietud se vio interrumpida por un movimiento inexplicable. Fue en ese preciso instante cuando, contra todo pronóstico, el cuerpo de mi abuela se movió dentro del ataúd. La imagen, imposible de asimilar en un primer momento, se repetía ante nuestros ojos incrédulos. El cuerpo que debía reposar en calma había cambiado de posición de forma deliberada. El ambiente se llenó de una energía inquietante y el murmullo incesante de la noche se intensificó, como si al mismo tiempo tratase de detenerse para observar aquello. No había manera de entenderlo, nuestras mentes intentaban encajar aquel suceso dentro de un marco racional, pero lo vivido desafiaba cualquier explicación lógica. Algunos de los presentes se aferraron a la idea de que se trataba de una ilusión, un error de la percepción en medio del dolor, mientras otros sentían en el fondo que aquello era real, algo que la muerte no había logrado terminar. El vértigo de la situación creció cuando, repentinamente, se escuchó un golpe fuerte proveniente desde el interior del ataúd. El estruendo resonó por toda la casa, y en ese instante, el pánico se extendió como un fuego incontrolable. El sonido, contundente y firme, rompió cualquier posibilidad de atribuirlo a una mera imaginación colectiva. El estruendo parecía venir de lo más profundo, dejando claro que algo, o alguien, se resistía a ser olvidado. Los presentes reaccionaron de inmediato, y en medio del caos, se produjo un frenesí de emociones, la incredulidad se mezclaba con el terror y la impotencia. La tensión en el ambiente alcanzó niveles insospechados. Al ver lo sucedido, algunos huyeron despavoridos, abandonando la casa en medio de una confusión que parecía no tener fin. Los que se quedaron intentaron, con gran valentía, enfrentar lo imposible. Un hombre, decidido a arrojar luz sobre el suceso, se acercó al ataúd y, con manos temblorosas pero resueltas, lo abrió. Lo que encontró allí adentro dejó a todos paralizados. Mi abuela, con su semblante sereno y su mirada inerte, seguía en la misma posición, sin mostrar signos de haber revivido o de haber abandonado su reposo eterno. El impacto del descubrimiento se extendió por cada rincón de la casa. El aire se volvió pesado, cargado de una presencia que parecía negar la lógica del dolor y de la pérdida. Aquella imagen, tan real como perturbadora, se instaló en la memoria de todos los presentes y se convirtió en una señal indeleble de que la frontera entre lo natural y lo inexplicable es a veces más difusa de lo que queremos admitir. Durante los días siguientes, la casa se llenó de un silencio profundo, un silencio que parecía ser testigo de un pacto tácito entre lo que habíamos vivido y la forma en que decidimos honrar la memoria de mi abuela. Cada habitación, cada objeto familiar, parecía guardar la impronta de aquella noche en la que la muerte se había mostrado de una manera tan inusitada. Mientras tratábamos de retomar la normalidad, el recuerdo del movimiento en el ataúd y del golpe que resonó en la medianoche se mezclaba con los sentimientos de pena y desconcierto. Con el paso del tiempo, la experiencia se transformó en parte de la leyenda familiar. Aunque algunos buscaron explicaciones racionales y atribuyeron el suceso a la angustia y al cansancio emocional, otros creyeron firmemente que mi abuela había dejado algo pendiente, un mensaje que trascendía la mera existencia física. La creencia popular en nuestra comunidad, que siempre había estado impregnada de supersticiones y tradiciones ancestrales, encontró en aquel suceso una confirmación de que ciertos lazos, incluso con la muerte, pueden resistir el paso del tiempo. Durante largos meses, evité mirar fijamente el ataúd y las lápidas en el panteón, temeroso de que cualquier movimiento pudiera reavivar aquello que había quedado en el umbral de lo inexplicable. Sin embargo, la imagen de aquella noche se repitió en mis pensamientos con una persistencia inquietante, obligándome a cuestionar mis propias convicciones. Empecé a investigar, a buscar en viejos escritos y en relatos de la comunidad pistas que pudieran iluminar el misterio. Descubrí que, en tiempos pasados, las curanderas y los sabios eran vistos como portadores de un conocimiento que trascendía las barreras de la vida y la muerte, capaces de manipular energías y de alterar el curso natural de la existencia. Esa idea, que al principio parecía salida de cuentos fantásticos, empezó a tener un sentido aterrador en el contexto de lo vivido. La imagen de mi abuela, siempre tan cercana a las prácticas ancestrales, se volvió el centro de una reflexión sobre la naturaleza del alma y sobre cómo ciertos espíritus se niegan a abandonar este mundo. No era cuestión de creer ciegamente en lo sobrenatural,
sino de reconocer que la experiencia había desafiado todo entendimiento lógico y que, quizás, la sabiduría de aquellos tiempos olvidados aún tenía algo que enseñarnos. La vida en San Luis Potosí siguió su curso, pero para mí, la línea que separa lo cotidiano de lo extraordinario se había difuminado. Las noches, antes llenas de calma, ahora parecían albergar secretos que el día se negaba a revelar. Cada vez que caminaba por las calles del pueblo, recordaba la intensidad de aquella noche y sentía que el ambiente estaba impregnado de una energía que invitaba a la reflexión sobre el misterio de la existencia. La imagen de mi abuela, inmóvil en el ataúd a pesar del movimiento y del golpe, se transformó en un símbolo de la lucha entre el olvido y la persistencia de lo sagrado. Con el paso de los años, he aprendido a vivir con el recuerdo de esa experiencia, aunque la incertidumbre sobre lo que realmente sucedió sigue presente. A veces me pregunto si lo que presenciamos fue una manifestación de la esencia de mi abuela, una forma de que ella dejara un mensaje final a quienes la amamos. Otras veces, considero la posibilidad de que el dolor y la tensión acumulada en el ambiente hayan dado lugar a una ilusión colectiva, una fantasía que se materializó en el momento más inesperado. La verdad se esconde en un laberinto de emociones y recuerdos, y a pesar de mis esfuerzos por descifrarla, algunas preguntas se quedan sin respuesta. La experiencia me transformó de maneras que aún hoy siento en lo profundo de mi ser. Comprendí que la muerte no es simplemente el final de la existencia, sino un paso hacia algo que, aunque inacible, puede dejar huellas imborrables en la memoria de quienes quedan atrás. Cada vez que visito el panteón o paso por las antiguas calles del pueblo, siento una mezcla de respeto y asombro, consciente de que hay fuerzas en el universo que desafían la lógica y que la línea entre lo natural y lo inexplicable es, en ocasiones, tan tenue que parece desvanecerse ante la mirada de un corazón abierto al misterio. Hoy, al relatar lo acontecido, no pretendo imponer una verdad absoluta, sino compartir una experiencia que marcó mi vida y que, a mi modo, me enseñó a valorar lo inexplicable. La imagen de mi abuela en ese ataúd, el aullido incesante de los perros y el golpe que rompió la quietud de la medianoche siguen siendo parte de un relato que trasciende la simple pérdida. Es un recordatorio de que, en ocasiones, lo que creemos definitivo se transforma en una pregunta persistente, en un enigma que nos insta a seguir buscando respuestas en los recodos del tiempo. Con el paso de los años, he aprendido a aceptar que hay momentos en la vida en los que la realidad se viste de sombras y luces, y que, a pesar de la razón, ciertos eventos se imponen con una fuerza ineludible. Mi experiencia en 2005 en San Luis Potosí se ha convertido en una lección que, aunque perturbadora, me impulsó a explorar los límites de lo que creía posible. Quizás, algún día, encuentre una explicación que logre desentrañar el misterio, pero mientras tanto, guardo en mi interior la certeza de que hay secretos tan profundos y antiguos que ni siquiera la muerte puede sellar por completo. Esta es la historia de una noche en la que la tradición, el dolor y lo inexplicable se entrelazaron en una danza que desafió el paso del tiempo. Una noche en la que mi abuela, la mujer que muchos llamaban bruja por su sabiduría ancestral, nos dejó un mensaje imborrable, un secreto que aún resuena en cada rincón del pueblo y en lo más profundo de mi memoria. En esa noche, en medio del aullido de los perros y del ambiente cargado de emociones, la vida me mostró que hay misterios que trascienden la lógica y que, a veces, la verdad se esconde en el tenue límite entre la luz y la sombra. Mientras camino por la vida, consciente de que cada día puede traer consigo una pizca de lo inexplicable, sigo recordando aquella noche con una mezcla de temor y reverencia. La experiencia me enseñó a no dar por sentado nada y a mantenerme alerta ante cualquier señal que la vida decida regalarme, sabiendo que, en el fondo, hay un secreto del último encanto que se niega a desaparecer. Sangre que jamás seca. No acostumbro hablar de lo que viví durante los 3 años en que trabajé para la funeraria La Luz Perpetua en la zona centro de Querétaro. Aunque renuncié en 2019, cada vez que cierro los ojos, las sombras de aquel velorio regresan con un olor a cera rancia y un sonido leve, como de labios húmedos chocando. Escribirlo quizá me dé la distancia que todavía no consigo de otra forma. Me contrataron como ayudante de funerario, preparar capillas, acomodar arreglos florales y, a veces, ayudar al tanatopráctico a vestir los cuerpos.
El pago era justo, el ambiente, discreto. Nada indicaba que terminaría encadenado a un recuerdo que consume mis noches. Todo comenzó con el servicio de doña Gabriela M., una profesora viuda de 57 años fallecida por complicaciones hepáticas. Llegó un martes, poco antes del amanecer. Venía de Celaya porque, según dijo su hijo, allá no se animaron a embalsamarla. Mi jefe, don Aurelio, aceptó el encargo sin dudar. La funeraria necesitaba ingresos y aquella familia pagaba en efectivo. Ayudé a bajar el ataúd de la camioneta forense. Pesaba más de lo habitual, el metal resonaba hueco cuando lo depositamos sobre la mesa fría. El tanatopráctico, un hombre enjuto que fumaba sin parar y respondía solo al apodo de Pala, me pidió quedarme como apoyo. En silencio, retiró la tapa. El hedor a bilis se mezcló con desinfectante y vino a mis pulmones como un puñetazo. Tuve que girarme para no vomitar. Pala soltó un susurro que jamás hubiera querido oír. Nunca vi un cuerpo que respire después de muerto. Señaló el pecho de la mujer, apenas perceptible, algo se inflaba y desinflaba bajo su blusa de hospital. Imaginé que la tela se movía por corrientes de aire, hasta que observé otra cosa, un hilo rojizo le brotaba de las fosas nasales, arrastrándose en espiral sobre la mejilla. Pala conectó la bomba de succión y comenzó a drenar. La cánula se llenó de un líquido tan oscuro que parecía vino añejo, olía agrio, casi dulzón. Durante una hora sacó más y más, como si el cuerpo fuera un pozo sin fondo. Cuando creyó terminar, selló orificios, acomodó algodón y anunció que la familia podría velarla a caja abierta en la noche. Saliendo del quirófano, me guiñó un ojo nervioso. El secreto está en tapar bien. Y rezar. A las 8, la capilla ardía con docenas de velas. El hijo de la difunta, un hombre flaco con lentes, no dejaba de preguntar si el maquillaje cubriría la mancha. Yo solo asentía. Colocamos la tapa a medias, el rostro visible. Para entonces ya iba contando 6 rezos en mi mente, los latidos me retumbaban en los oídos. A las 9, la primera anomalía, un chorro del mismo líquido oscuro empezó a infiltrarse por la comisura derecha de su boca, mojando el encaje del cojín. Mi instinto fue cerrar la caja, pero el hijo, al verlo, estalló, golpeó la pared, exigió explicaciones. Don Aurelio, serio, ordenó limpiar y prometió que era pura humedad retenida. Tapé la mancha con un pañuelo, aspiré el excedente y mantuve firme la sonrisa profesional. Tocó el turno de colocar el rosario entre sus manos. Al acercarme, sentí la madera fría contra mis dedos, en contraste con la piel de ella, tibia. Retrocedí, se me nubló la vista. Volví a tocarla. Tibia otra vez. Apreté los dientes para no gritar y forcé a mis manos a terminar la tarea. Nadie notó mi temblor. A las 11, una tía rezaba cuando se escuchó un sonido húmedo. El ataúd vibró. Todos giramos. Un espasmo sacudió el torso de la difunta, la boca se abrió con un chasquido, expulsando un burbujeo escarlata que salpicó las velas delante. Murmullos, rezos frenéticos. Cerramos la caja con prisa, los parientes rodearon a Pala exigiendo una explicación. Él, pálido, balbuceó algo sobre gas post-mortem, pero ni él lo creía. Alguien propuso trasladar el velorio a otra sala, y así se hizo. Sin embargo, al mover el féretro noté que resumaba por las esquinas, dejando un rastro viscoso que oscurecía la alfombra. El cambio de sala trajo consigo un aire raro, las flores recién cortadas se marchitaron en minutos, los cirios se achicaron, derretidos por llamas inusuales. Cada media hora, yo debía limpiar el charco que nacía bajo el ataúd, tan espeso que costaba absorberlo. El hedor era insoportable. A medianoche un primo quiso rezar un rosario extra. Al pronunciar luz perpetua, el foco del techo estalló y todos quedamos en penumbra, iluminados solo por las velas empequeñecidas. Aproveché la confusión para salir a la antesala a tomar aire. Pala ya estaba allí, fumando con la mano temblorosa. «¿Escuchas eso?», murmuró. Guardé silencio. Desde la capilla llegaba un murmullo leve, como un coro lejano. No eran rezos humanos, la cadencia era irregular, reptante, formada por palabras que parecían arrastrarse sobre sílabas irreconocibles. Regresamos juntos.
Nadie dentro hablaba, todos miraban el ataúd, cuya tapa se bamboleaba como bajo un golpeteo interno. El hijo lloraba, pidiendo perdón a su madre por un pecado que no especificaba. Cada sacudida hacía clic contra los pestillos, el sonido rebotaba en las paredes vacías. Me acerqué para asegurar los cerrojos. Sentí entonces que algo raspó la madera desde dentro, uñas. La vibración subía por mis brazos. Alcé la vista y sobre la tapa vi aparecer manchas redondas, negras, como aceite empujado por presión invisible. Formaron una línea, se unieron, crearon un patrón que reconocí demasiado tarde. Era el contorno de su rostro, delineado con ese líquido interminable. Un guiño macabro. Intentamos enderezar el ataúd. Al moverlo, la lámpara del pasillo parpadeó y luego se apagó. Cuando volvió la luz, descubrimos que las sillas vacías estaban ahora ocupadas, figuras sentadas, inmóviles, cubiertas con telas grises que olían a tierra mojada. Ninguno respiraba, pero las velas frente a ellos parpadeaban hacia adentro, como si algo aspirara la llama. El primo que rezaba cayó al suelo y comenzó a convulsionar. Me lancé a ayudar, y al sujetarlo noté que su rostro estaba congelado en un rictus. No era miedo común, era pavor absoluto. En ese instante todo se precipitó. La tapa del ataúd se abrió por sí sola, golpeó contra la pared con tal fuerza que se astilló. El cuerpo de doña Gabriela se incorporó medio metro, impulsado por un espasmo. La carne se desgarraba mientras chorreaba aquel líquido que ahora olía a hierro y azufre. Su cabeza se ladeó, los ojos, velados por la muerte, se partieron en una grieta negruzca que exhaló vapor. El hijo gritó y corrió, tropezando con las figuras cubiertas. Estas se levantaron a destiempo, con movimientos discontinuos. Cada tela cayó, revelando rostros conocidos, mi propia abuela muerta hacía años, el vecino suicida, un niño atropellado cuya autopsia presencié meses antes. Todos sangraban por la nariz, la boca, los oídos, en un silencio que dolía más que cualquier alarido. Huí al pasillo con la mitad de los dolientes. La puerta se cerró de golpe, sellada como por manos invisibles. Golpeamos, suplicamos. Dentro, el murmullo se transformó en un canto grave, antiguo, que calaba los huesos. El cristal de la ventana interior se empañó de rojo, algo escribía desde el otro lado: volveremos al frío. Cada letra se trazaba con el líquido que no dejaba de manar del ataúd. Un crujido recorrió el edificio. Sentí la madera del piso hundirse. Se abrió una grieta desde la capilla hasta donde estábamos, exhalando aire de sótano. Una nube fétida nos envolvió. Mis piernas cedieron, caí de rodillas, viendo cómo la grieta avanzaba y devoraba las flores secas. El hijo de la difunta se abalanzó al borde, gritando que la sacaría de ahí. Lo último que escuché de él fue un llanto infantil, antes de ser tragado por la oscuridad. No hubo sangre, solo el eco de su voz extinguiéndose bajo mis pies. No sé cómo escapé. Recuerdo luces rojas de ambulancia, el ulular de sirenas, policías que no creían una palabra. Hallaron el edificio vacío, sin ataúdes ni cuerpos. El piso estaba intacto, sin grietas. Las cámaras de seguridad quedaron borrosas durante 6 horas. Del hijo no hubo rastro, la familia lo dio por desaparecido. A mí me encontraron en la calle lateral, cubierto de aquel líquido que, según los forenses, era sangre, demasiado vieja para ser humana reciente. Renuncié esa madrugada. Fui hasta la Basílica de Soriano y recé hasta el amanecer, ni una sola vela quiso encender. Desde entonces, donde quiera que voy, encuentro manchas oscuras que se expanden en los espejos y muros. A veces, al despertar, escucho un murmullo detrás de la puerta del armario, como si alguien rezara un rosario en un idioma que jamás aprenderé. He intentado dormir con luces encendidas, pero nada impide que, en cuanto cierro los párpados, vea la tapa del ataúd abriéndose otra vez. El líquido cae en cascada interminable. Mi mente intenta calcular cuánta sangre puede caber en un cuerpo muerto y nunca llega a un número. Siempre despierto antes de descubrirlo, con la camisa pegada al pecho por un sudor que huele a hierro. Cuento esto porque me lo aconsejó un cura que no quiso darme absolución. Confesar sin recibir perdón es el primer círculo del arrepentimiento, dijo. Si sirviera de algo, suplicaría olvido,
Sin embargo, hay noches en que sospecho que olvidar sería peor. Tal vez esa oscuridad se alimenta de los recuerdos, mientras yo la nombre en voz baja, se queda donde pertenece. Pero si el silencio gana, temo que la luz perpetua vuelva a abrir sus puertas y conmigo adentro. Así que escribo. Si alguna vez acuden a un velorio y notan que la caja resuma un líquido espeso, vayan en paz, enciendan una vela lejos de la capilla y recen por quienes nos quedamos, los que seguimos oyendo como la sangre que jamás seca escribe promesas en la oscuridad. El velorio del niño que regresó. No sé si creer en lo inexplicable o resignarme a que mi mente me engañó aquel fatídico día. Mi nombre es Manuel y soy de Veracruz. Tenía 12 años cuando mi mundo se quebró con la muerte de mi primo, un niño de apenas 6 años. La tragedia sucedió en medio de una tormenta que parecía reflejar el caos interno que yo apenas empezaba a comprender. Aquel día, el ambiente se tornó denso en la casa de mi tía, donde se realizó el velorio. La atmósfera estaba impregnada de tristeza, pero también de un silencio que presagiaba algo fuera de lo común. Mientras todos nos sumíamos en un letargo de dolor, una imagen se grabó en mi mente y jamás se borrará, un globo blanco, colocado al lado del ataúd, se soltó de su atadura durante la noche y flotó lentamente hasta detenerse en la puerta principal de la casa. Recuerdo haber salido a buscar aire, y al ver ese globo deslizándose en el aire nocturno, sentí un estremecimiento que no sabía nombrar. No era miedo lo que experimenté, sino una sensación de que algo inusual estaba a punto de suceder. Aún siendo tan joven, algo en mi interior me decía que el globo era el inicio de una cadena de eventos que cambiarían la forma en que percibiera la muerte y la vida. Durante la madrugada, la casa parecía dormida bajo la penumbra, pero yo no podía dejar de mirar por la ventana, esperando ver algún indicio de lo que estaba por venir. La imagen del globo, iluminado por la luz parpadeante de una farola, se quedaba fija en mi mente, como si quisiera dejar una huella imborrable. Sin embargo, la mayoría de los adultos no le prestaron mayor atención y al amanecer, el sol disipó las sombras, haciendo que pareciera solo un truco de la luz. Esa mañana, al bajar las escaleras, me encontré con una escena que me heló el corazón. En la tierra del patio, justo al lado de la puerta por donde el globo había flotado, había huellitas diminutas, tan pequeñas y definidas que parecían el rastro de un niño caminando descalzo. No pude evitar acercarme y sentir cómo el suelo, impregnado de humedad y la fragancia de la tierra mojada, se volvía testigo mudo de aquello inexplicable. Mi tía, al ver la escena, entró en pánico. Nos explicó, con lágrimas en los ojos, que su hijo había sido enterrado con zapatos y que, de alguna manera, aquellas huellitas sugerían que alguien o algo había modificado lo que se creía inmutable, la quietud del descanso eterno. La confusión se apoderó de todos, y la incertidumbre se instaló en cada rincón de la casa. ¿Era posible que algo del otro mundo se hubiera filtrado en nuestra realidad? ¿O era simplemente fruto de la imaginación y el dolor de una familia destrozada? Los días siguientes estuvieron marcados por una atmósfera de inquietud y temor silencioso. Yo, con la mente llena de preguntas, recorría el vecindario con la esperanza de encontrar alguna pista que aclarara lo sucedido. Las calles de Veracruz, con su mezcla de modernidad y tradición, parecían guardar secretos en cada esquina. Cada paso que daba se sentía como un eco de aquel suceso, un recordatorio constante de que la línea entre lo que es real y lo que no lo es puede ser sorprendentemente tenue. En mi búsqueda de respuestas, recorrí la zona donde se encontraba la casa de mi tía. La atención al detalle se volvió mi obsesión. Me detuve a observar cada recoveco, cada sombra proyectada por la luz del amanecer, tratando de descifrar si había algún indicio que pudiera explicar la presencia de esas huellitas. El patio, antes un lugar de juegos infantiles y risas, se había transformado en una especie de escenario misterioso, donde el pasado y el presente se fusionaban en una narrativa que desafiaba toda lógica. A lo largo de esos días, me sumergí en recuerdos confusos de mi infancia, tratando de conectar piezas de un rompecabezas que se negaba a encajar. Recordé cómo mi primo solía reír, cómo corría por el patio sin preocuparse por nada.
Esa imagen me atormentaba, pues ahora parecía que, en algún lugar entre la vida y la muerte, su figura se había rebelado contra la eternidad del olvido. No sabía si era producto de mi imaginación o si realmente había algo que lo desafiaba, algo que se manifestaba en huellitas en la tierra, en el vuelo errante de un globo blanco. La incertidumbre se transformó en una especie de obsesión. Cada mañana, antes de que el sol emergiera por completo, me aventuraba a salir de casa, con el corazón latiendo al ritmo de una pregunta sin respuesta. Caminaba por la calle con paso vacilante, observando el tráfico, las fachadas de los edificios y los rostros de los transeúntes, buscando algo que me recordara aquella noche. En cada sombra, en cada reflejo en las ventanas, creía vislumbrar la figura de un niño pequeño, con una ropita blanca y una mirada perdida que parecía buscar algo que ya no estaba. El impacto de lo ocurrido en la casa de mi tía se extendió como un rumor silencioso por el barrio. Las miradas de los vecinos se volvieron esquivas, y los murmullos en las esquinas cargaban consigo una mezcla de incredulidad y temor. Una vecina, cuya presencia siempre había sido discreta, afirmó haber visto a mi primo caminando por la calle un par de días después del velorio. Según su relato, el pequeño vestía su ropita blanca, y su semblante reflejaba una calma perturbadora, como si estuviera en paz con el destino que había marcado su breve existencia. Nadie podía explicar cómo era posible que un niño que debía descansar en la eternidad se moviera libremente por el mundo de los vivos. Esa revelación alimentó mi propia confusión y me impulsó a observar más detenidamente el entorno. Cada vez que pasaba frente a la casa de mi tía, mi mente se llenaba de imágenes contradictorias, la inocencia de un niño perdido, el misterio de un globo que parecía tener vida propia, y la huella imborrable de un recuerdo que se negaba a desvanecerse. Me di cuenta de que, en medio de la rutina y la normalidad, había instantes que desafiaban la lógica y nos obligaban a cuestionar nuestras creencias sobre lo que era posible y lo que no. La investigación se volvió una especie de ritual personal. Empecé a anotar cada detalle en un cuaderno, describiendo el ambiente, los olores, las sensaciones que recorrían mi cuerpo cuando recordaba aquella noche. Cada trazo de tinta en el papel era un intento de capturar lo inefable, de darle forma a una experiencia que parecía trascender el tiempo. Me convencí de que, de alguna manera, el globo y las huellitas eran manifestaciones de un lazo inquebrantable entre la vida y la muerte, un puente que unía lo tangible con lo intangible. La lógica me dictaba que debía haber alguna explicación racional, una falla en el sistema, una confusión momentánea en la percepción, un error de la naturaleza. Sin embargo, la evidencia acumulada, las huellitas, la imagen del globo en movimiento, el testimonio de la vecina, desafiaba toda razón. La idea de que mi primo, aún en la muerte, pudiera haber dejado una señal de su presencia, me llenaba de una mezcla de temor y fascinación. ¿Podría ser que, en el momento de su partida, algo se hubiera quedado atrapado entre dos mundos? A medida que pasaban los días, el recuerdo de esa noche se fue impregnando en cada aspecto de mi vida. La imagen del globo flotante se volvió recurrente en mis sueños y en mis pensamientos diurnos. Caminaba por el malecón, por las calles del centro y por los parques, con la mirada fija en el horizonte, como si esperara ver un indicio que confirmara o desmintiera lo vivido. La realidad, tan palpable y cotidiana, se teñía de una atmósfera misteriosa, y cada rincón se transformaba en un escenario potencial para la aparición de aquello inexplicable. Con el tiempo, la experiencia se convirtió en una especie de leyenda urbana en mi barrio. Algunos vecinos, con el tiempo, dejaron de mencionar el tema por temor a invocar aquello que preferían olvidar. Pero para mí, cada indicio era un recordatorio de que el velo entre lo que conocemos y lo desconocido es mucho más delgado de lo que creemos. La pérdida de mi primo, en lugar de quedarse en el olvido, se transformó en una señal de que la vida siempre deja una marca, un rastro que se resiste a ser borrado. Cada mañana, al despertar, revisaba el patio de la casa de mi tía con la esperanza de encontrar algo nuevo, una huellita más, un globo en otra posición, una pista que me permitiera comprender lo sucedido. La incertidumbre se transformó en una especie de compañera silenciosa, siempre presente, recordándome que había algo más en este mundo que la simple lógica de la vida diaria.
Esa presencia intangible, que se manifestaba en pequeños detalles, me impulsaba a seguir buscando respuestas, a explorar los límites de lo que parecía posible. Ahora, al mirar hacia atrás, entiendo que aquella experiencia marcó el inicio de una búsqueda personal, una travesía en la que aprendí a cuestionar lo que doy por sentado. La imagen de mi primo, con su ropita blanca y su mirada serena, sigue viva en mis recuerdos. Cada vez que cierro los ojos, puedo verlo caminando por la calle, como si su espíritu se hubiera liberado de las ataduras del más allá y decidiera recorrer el mundo, dejando pequeñas huellas que, aunque efímeras, hablan de un vínculo inquebrantable entre el amor y la memoria. Lo que viví en Veracruz no es algo que pueda encasillarse en una simple explicación racional. Es un recordatorio de que, en medio de la cotidianidad, existen fenómenos que nos invitan a replantear nuestra comprensión del mundo. La experiencia me enseñó que la muerte, lejos de ser un final absoluto, puede dejar vestigios de vida, manifestándose en formas sutiles y, a veces, perturbadoras. Cada paso que doy hoy me recuerda que, aunque el dolor y la pérdida pueden marcar profundamente nuestras vidas, también abren la puerta a misterios que desafían la razón. En cada esquina, en cada sombra proyectada por la luz del amanecer, se esconde la posibilidad de un encuentro con aquello que se resiste a desaparecer. Esa noche, cuando vi el globo errante y las huellitas en la tierra, no solo presencié un suceso inexplicable, sino que también descubrí la fragilidad y la complejidad de la existencia humana. La búsqueda de respuestas me ha llevado por caminos insospechados, donde lo visible se funde con lo imperceptible y cada detalle, por insignificante que parezca, puede ocultar una verdad profunda. Aunque muchos optan por olvidar o negar lo ocurrido, yo sé que la realidad es más compleja y misteriosa de lo que nuestra lógica puede abarcar. Mi vida en Veracruz, marcada por aquella noche, me ha enseñado a mirar con atención y a no dar nada por sentado, porque en lo cotidiano se esconde un mundo lleno de enigmas esperando ser descubiertos. Hoy, mientras camino por las calles de mi ciudad, siento que llevo conmigo una parte de ese misterio, una lección que me empuja a vivir con intensidad y a valorar cada señal, cada pequeña huella del pasado. La imagen de mi primo, el globo que flotaba libre y las diminutas huellitas en el patio, se han convertido en símbolos de una verdad ineludible, que el lazo que une a las personas trasciende el tiempo y el espacio, y que, en algún rincón de la realidad, lo inexplicable siempre tendrá cabida. Esta es mi historia, una crónica de lo que parecía imposible y que, sin embargo, dejó una marca imborrable en mi existencia. Una experiencia que me enseñó a ver el mundo con otros ojos, a ser testigo de lo inesperado y a cuestionar la aparente solidez de nuestras certezas. Quizás, en algún momento, encuentre la forma de explicar lo que viví, pero mientras tanto, seguiré caminando, atento a cada detalle, a cada señal que la vida me regale, recordando siempre que, en el misterio de la existencia, la verdad se esconde en los lugares más insospechados.